Es difícil salir de la emoción porque uno configura así geográficamente un panorama tan profundo. Dice Julián Cini en Compadre que tiene el vino, ahora que estaba escuchando sobre Malvinas, ¿no? Que el vino, que la sangre el vino es la sangre de los muchachos que quedaron en Malvinas, que vuelven racimos. Y pensaba en la conjunción geográfica, digo, porque Julián es de Ituzaingó. Y allí cerca está Candelaria, que es donde nace Mario Bofill. Y Candelaria es en realidad una inmigración del pueblo Candelaria de Misiones, porque hay Candelaria en Misiones, hay Candelaria en Corrientes, hay Candelaria en Formosa. Y entonces se refieren a la Virgen de la Candelaria, que son expulsados por los paraguayos en una conjunción con los brasileños de Misiones. Entonces salen bajo la advocación de la Virgen de la Candelaria y se instalan en el norte correntino, muy cerquita de Ituzaingó. Y entonces yo digo que hay algo allí, hay algo que no sé si es el dolor tan viejo que no ha podido ser cicatrizado, el que convoca tanta poesía, ¿no? Y tanta profundidad. Bueno, pero ya entramos en el terreno de la literatura y lo tenemos por supuesto, al Rodo Negri. ¿Cómo está, Rodo? Buen día. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Gastón? ¿Qué tal, Paola? Es una alegría y además Yo ansiaba que vos estuvieras cuando entrevistábamos a Julián y llegaste justito para... Vos sabés que hay cosas que vale la pena guardar. Y esta hermosa nota que le hiciste al padre Julián Cini es como para hacer un paquetito, ponerle un moño y guardarlo en un lugar privilegiado del corazón, porque son esas cosas que no se olvidan, esas cosas que quedan en la memoria. Y yo casualmente me recordaba el pensamiento de un filósofo que se llama Milán Kundera, que dice: para liquidar las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia, y luego viene alguien y le escribe otra historia, otra cultura, le inventa una historia diferente. Por eso es importante estos mensajes. Hay algo más. Yo no recuerdo en particular a qué universidad, pero entraron las Fuerzas Armadas en el 76 y encararon directamente al rector y le preguntaron dónde están las armas. Y el rector le respondió: en la biblioteca. Tal cual. Y no entendió la ironía el militar, porque no estaba preparado para eso, y prendió el fuego a los libros. Vos sabés que anoche tuve el placer de presenciar la película que hizo la hija de Osvaldo Bayer. Ajá. Y en el transcurso de la proyección, el mismo Osvaldo Bayer, desde la pantalla, hablaba de que en octubre del año 76 se quemaron sus libros, los de la Patagonia Trágica. Y todo tiene que ver con todo. Si uno hace un poco de memoria, por eso no hay que olvidarla, la memoria, como no hay que olvidar la historia. Todo tiene que ver con todo. Osvaldo Bayer, los recuerdos del padre Cini, lo que vos mencionabas de la dictadura, tienen un hilo conducente, que es el intento de destrucción de un pueblo como el nuestro, de una nación como la nuestra, que la han fragmentado, que la han dividido, la gran nación latinoamericana, porque es eso, nuestra gran nación latinoamericana, hoy está balcanizada y cada vez más sometida. Esperemos que las generaciones venideras puedan y sepan tener la inteligencia suficiente como para revertir semejante situación.
Ya lo creo. Y el tema es que no nos tienen que convencer que estamos balcanizados. No nos tienen que convencer porque tenemos una historia en común, tenemos una... como decía Cini, ¿no? La sangre de nuestros muchachos en Malvinas es lo que vuelve en vino, ¿no? Y entonces, cuando descubrimos aquella tragedia de la Patagonia y vemos que fueron los mismos militares que fueron a preguntar dónde están las armas y terminaron quemando libros, tenían el mismo uniforme que aquellos que fueron y masacraron a los trabajadores en el sur de la patria con la Patagonia rebelde. Los que desaparecieron 30.000 argentinos. Entonces, en ese momento parecen un ejército de ocupación. El militar debería darse cuenta, y hoy la fuerza policial debería darse cuenta, debería mirar un poquito para atrás, no están tan lejos. Ellos son los que terminan pagando. Después los otros vuelven, pues, sí, los revolucionarios. No, pará un poquito, estos te afanaron el país entero. Y vos fuiste el que lo permitiste, vos, la víctima propiciatoria del afano, el asesinato, la desaparición, fuiste vos que vestías uniforme y sos vos el que terminás preso. Ellos aplauden y se llevan los dólares y te miran desde afuera. Y desgraciadamente no venden solo el país, sino que venden el futuro, claro. Porque contraen deudas tan impagables que no solo hipotecan el presente, sino el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, y andás a ver hasta qué generación van a... ya nos endeudó por 100 años, así que los gurises que nacen hoy, sus tataranietos van a terminar de pagar la deuda. Eso, como decía, se me escapa el nombre del humorista que terminó por su enfermedad en Estados Unidos, y se bienaventurados los jóvenes porque ellos heredarán la deuda. Y si nos dedicamos a la literatura, dale, cómo no. En realidad cambié el cuentito ya lo creo. Por todo esto que hemos conversado. Iba a leer otra cosa. Este cuentito se llama Entonces se dio cuenta, parte de Historias de la Ries y otros cuentitos, y dice así. ¿Qué hora es? Casi las 10:30. ¿Y cómo dormí tanto? Se hace una pregunta tras otra cuando todavía está desperezándose y somnoliente. Piensa, que hace años que no descansaba así, y lo atribuyó a los duros momentos que venía soportando en su trabajo. Esto no podía ser otra cosa que el resultado de una semana totalmente olvidable, de tensiones, con un problema tras otro, con preocupaciones por situaciones que parecían no tener solución y que lo tenían desvelado y durmiendo menos de 4 horas por día. Y sí, reflexionó, el cuerpo tarde o temprano te lo factura, necesita reponerse. Y ahora aprovechó, está bien. ¿Y las pantuflas? ¿A dónde les habré dejado? Mientras se levantaba, recordó que para colmo era sábado y tenía la cita obligada de la reunión de amigos para tomar un aperitivo en la Ries a las 11. Hizo sus cálculos e intuyó que sin desayunar y haciendo todo rápido tendría tiempo suficiente para no perderse ese obligado, querido e histórico compromiso. Pero la ropa, ¿dónde está la ropa? María, llamó a su mujer. No tuvo respuesta. Seguramente se había ido a la verdulería, como era su costumbre todos los sábados a esa hora. En el ropero no encontró nada, pero vio las bolsas de plástico cerradas y percibió su olor a naftalina. Estamos en pleno cambio de estación, especuló. Y María debe estar subiendo la ropa de verano y bajándola de invierno de los placares, y el resultado de esos cambios de estación es siempre el mismo. Mientras lo hace me deja sin ropa, totalmente en bolas, como ya ha ocurrido otras veces. Bueno, no importa. En el baño sabía que tenía un equipo de gimnasia. Después de asearse se lo puso. No era la costumbre de la Ries así, pero su indumentaria no desentonaba con aquella hermosa y soleada mañana otoñal uruguayense. Y después de todo, al que le guste bien y al que no le guste que se las aguante. Salió con más apuro del que debiera porque lo separaban apenas 4 cuadras. Eligió la vereda del Sol. Son tan angostas en Concepción del Uruguay que muchas veces dificultan el paso de quienes transitan por ellas.
Incluso se enfrentó con una pareja que venía paseando un perro en sentido contrario y que lo obligó a bajar a la calle porque ninguno de ellos ni siquiera atinó a hacerle lugar para que pase. El animal fue el único que se dignó mirarlo. Flor de maleducado, se dijo. Así nos va como nos va. El kiosco, el cruzarse con varios conocidos, todos caminaban ensimismados, cada uno en su mundo, y nadie fue capaz de responder su saludo. A su habitual y campechano movimiento con la mano, como siempre, lo ignoraron. En fin, se dijo, cada uno lleva su cruz y lo hace como puede. No es para enojarse ni ofenderse, tampoco me podría pasar a mí. También me podría pasar a mí. Cuando llegó a la confitería ya estaban todos sus amigos sentados en la mesa. Saludó y se ubicó en su silla habitual, en esa del fondo, casi en un segundo plano. Como siempre, le ha gustado estar, pero pasar casi desapercibido. Nadie le respondió. Y sí, pensó, todavía les dura. No soy de discutir de política, y menos con los amigos, pero el otro día me zarpé. Tal vez por la misma presión laboral que venía sufriendo, quizás por los mismos medios de comunicación que nos abruman y nos llenan la cabeza, el tema es que exploté. Respondí y respondí. Siempre he tenido el cuidado de no personalizar una discusión. Es malo eso de etiquetar, de poner calificativos a la gente por lo que piensa u opina. Se contraponen ideas, pensamientos, posiciones, pero no se califican personas y menos amigos. No siempre pensó así, pero la intolerancia de la dictadura militar le enseñó a dejar la ortodoxia intransigente de lado y comprender que no era el dueño de la verdad y que otras opiniones o ideas podían respetarse tanto como las suyas. Eso sí, tenía un límite. Su límite eran los derechos humanos. No soportaba a nadie que justificara las torturas, los genocidios, las desapariciones de personas, los atentados contra la vida. Pero la solución era sencilla. Si eso se daba en cualquier circunstancia o reunión, se paraba y se iba, tratando de evitar a la persona en cuestión de allí en adelante. Simplemente eso. Tenía la fortuna de que entre sus amigos nadie asumía una posición tal, pero si lo separaban profundas diferencias políticas por la situación que estaba viviendo el país. La mayoría adhería a tendencias de derecha y él, desde siempre, abogó por la izquierda, moderada y democrática, pero de izquierda al fin. No obstante, sabiendo lo que opinaba el resto, trataba de rehuir los debates políticos, sobre todo cuando comenzaba a preponderar la intolerancia. Entonces desviaba la atención, sacaba otro tema, en fin, hacía lo que podía para salir de aquel pantano. Pero en la última reunión se había dado algo así y la sangre había llegado al río. Seguramente la frialdad con que había sido recibido y el no responder a su saludo eran la forma en la que le estaban haciendo pagar las expresiones de aquel momento en que se le salió la cadena, e interpretó a varios de sus amigos de una manera poco tolerante. Claro, se justificó, que ellos tampoco se quedaron atrás, y aprovechando tal vez su mayor número, realizaron un virtual fusilamiento retórico. Pero son momentos y los momentos pasan, imaginó. Aquello ya fue. Este es otro sábado, es otra historia. Podía ser que sus amigos de toda la vida no fueran capaces de entenderlo así, lo ignoraran de semejante manera como en aquella situación. ¿Por qué no lo habían podido superar? No podía creerlo y se negaba a entenderlo. No quería pasarla mal, pero muy a pesar suyo todo era silencio en la mesa. La situación, por qué no decirlo, lo angustiaba. Nadie articulaba palabra. ¿Será él quien debía romper el hielo? ¿Tendría que pedir perdón? Por otro lado, advertía que en algunos momentos le dirigían extrañas miradas, ni de rencor ni de odio, ni siquiera de lástima. No se animaba a interpretarlas. ¿Era para tanto? Después de todo era solamente pensar distinto, ni siquiera se había llegado a discutir con tanta pasión, tan solamente con un poco de entusiasmo, levantando un tanto la voz, pero nada más. Esos pensamientos lo atormentaban cuando vio una cosa positiva. Le habían pedido su eterno vaso de coca con fernet. Estaba allí, en la mesa, sin tocar. De alguna manera era una tensión que disminuía toda la argumentación anterior que lo acongojaba.
La puerta no estaba cerrada del todo, se dijo. Por lo menos alguno había pensado en él, pero para haber que remarla. Entonces ocurrió. En la mesa de al lado se ubicó una familia a la que por la cantidad de integrantes le faltaba una silla. El hombre se acercó, tomó su silla del respaldo y lo encaró a Julio. Disculpe, señor, me haría falta disponer de una silla porque me falta uno. ¿Puedo? Entonces Julio le dijo, perdóneme, pero no. Esa silla es de nuestro amigo el ciego, y si bien ya no está con nosotros, ha sido, es y será siempre para él. Entonces se dio cuenta. Nuestro amigo el que, el ciego. Ah, mira vos. Está lleno de misterios ese cuento. Tiene como 3 o 4 finales. En realidad el ciego soy yo. Él es un apelativo que me pusieron en esta ciudad y no por casualidad. Yo me pongo casi siempre en los personajes que relato en primera persona porque, no sé, se me ocurre que es interesante, que aporta más. Porque además uno saca muchas de las cosas que tiene adentro y, claro, y está mal ponérsela a otro sobre los hombros. El darse cuenta que uno se fue es duro, pero qué lindo es poder ver desde el más allá que la amistad que en algún momento se confundió con distancia no solo existía, sino que era dolorosamente recordada por sus amigos que aún pensando distinto lo querían más a él que a las propias ideas que sostenía. Bueno, debería ser el común de las cosas, aunque los seres humanos somos tan imperfectos que muchas veces nos distanciamos por cosas que en realidad deberían unirnos, porque la palabra es esa que vos decís, debería. Claro, el día se compone del sol y la oscuridad, y cada cual tiene su encanto. La lluvia tiene el suyo, la nubosidad tiene el otro. A veces, qué lindo día, y está nublado. Y bueno, si para vos es un lindo día, bienvenido para vos. Hay gente que es hincha del calor y otros del frío, y otros del verano, y otros del mar, y otros de la montaña. Por eso digo, sí, deberíamos. No siempre es así. Te voy a contar una pequeña anécdota si tengo tiempo, no sé cómo andamos del tiempo. Sí, está total ya, cualquier cosa lo sumamos. En una época, hace ya unos cuantos años atrás, me invitó el diario La Calle a escribir una columna, y a mí se me ocurrió esas cosas locas que tiene la gente, y uno dice la gente para esconderse detrás de otros. Claro, por supuesto. Como debe ser. Imitar a Discepolín con su mordisquito. El mordisquito. Y imaginé un personaje que se llamaba Flora, un poco por aquello de la gata Flora. Uh-huh. Y empecé a publicar una vez por semana un diálogo con Flora, que era por aquellos años donde había un gobierno de un signo distinto, donde la presidenta era una mujer y llevaba adelante otro tipo de políticas. Trataba de convencer a la gata Flora, a Flora, que todo lo que había logrado y todo lo que tenía no solo era producto de su propio esfuerzo, sino además de una política, de un contexto que le permitía que con su trabajo pudiera obtener los resultados que obtenía. La nota salió una semana, salió una segunda semana, y yo me di cuenta que la nota tenía más repercusión de la que yo imaginaba. La tercera semana fue un poco más dura, hubo gente que me dejó de saludar, y a la cuarta semana mi señora me pidió que no la escriba más porque hasta la verdulera le ponía mala cara y no la saludaba. Así terminó la serie de la gata Flora,
perdón, de Flora, que alguna vez voy a repetir en algún texto, en algún motivo, porque sigo pensando de la misma manera y de la misma forma que lo que decía en aquellos artículos que publicaba el diario La Calle. Rodo, muchas gracias. No, por favor, hasta el miércoles próximo. Un abrazo muy grande para todos. Una nota parecida para arrancar, ¿no? Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Se va Rodo, nos vamos nosotros. Hasta mañana con otra edición de Concepción siglo XXI. Hasta mañana, si Dios quiere.